¿Qué es la educación popular? Es una educación diferente a la que estamos enseñados a ver. Se preocupa principalmente por el ahora y el presente y también que le pueda enseñar a todas las personas las cosas que en realidad suceden actualmente. Es una educación además que no solo se preocupa por el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que también por la finalidad del mismo. Dicha finalidad sería entendida como la creación de un pensamiento crítico y reflexivo que ayude con la construcción de una sociedad mejor. En resumidas cuentas, sería una educación emancipadora que permite construir un mundo más solidario, o ese mundo alterno que tanto hemos soñado. ¿Qué no es la educación popular? La educación popular no es una educación para los pobres, para las comunidades más necesitadas o para las familias que no tienen un sustento para darles educación a sus hijos. Tampoco es una educación para los más oprimidos, para las clases bajas o para las personas de las zonas rurales. La idea de educación popular es un poco errónea. La mayoría de las personas pensamos que la educación popular es solo para los pobres o para las personas que no tienen nada, cuando la educación es un derecho que todas las personas tenemos y seamos pobres o ricos, blancos o negros, vivamos en el campo o en la ciudad, la educación es de todos y a todos nos pertenece. Todos podemos disfrutar de ese derecho y hacer parte de una escuela, recibir una formación en valores y conocimientos sólidos que nos lleven a un mejor futuro. Eso es la educación popular, una educación diferente que se preocupe por la autonomía de las personas y no una educación restringida para un solo grupo de personas. ¿Pero qué busca la educación popular? Busca emancipación, libertad y autonomía de pensamiento. Para la emancipación del hombre, que no es más que el estado en el que las personas encuentran un cierto grado de libertad y a su vez un pensamiento de una manera más abierta, dejando atrás lo común y preocupándose por conocer lo real. Esa emancipación llevará al hombre a que genere su propio conocimiento y sea autónomo a la hora de pensar y de tomar decisiones, lo que también llevará a que se cuestione la realidad en la que vive y se dé cuenta de la importancia que tiene la educación popular en la vida de todas las personas para que el adoctrinamiento no tenga cabida dentro de nuestra sociedad. ¿Y qué es la emancipación? La emancipación es aquel estado en el que las personas encuentran cierto grado de libertad y a su vez un pensamiento más abierto, dejando atrás lo común y preocupándose por conocer lo real. Dentro de este mismo concepto de emancipación, podemos encontrar que las personas que lo poseen a su vez un cierto grado de madurez, ya que practican a gran escala lo que es el pensamiento crítico y reflexivo de todas las cosas que suceden a su alrededor. Cabe resaltar también que las escuelas actuales se prestan en su mayoría para que los estudiantes se aburran o quieran salir corriendo de allí, por lo que sus maestros nunca los dejan generar su propio conocimiento, hacer preguntas, críticas, análisis de situaciones actuales. Solo se limitan a dictarles datos específicos que se tienen que aprender. Emancipación sería entonces aquella facultad que le permite tanto al estudiante como al profesor salir de su zona de confort, donde constantemente el alumno hará preguntas, cuestionará la realidad y tomará una postura crítica de todo lo que lo rodea. En las últimas décadas se ha evidenciado la necesidad de hacer de la educación un componente indisoluble y constitutivo de todos los planos y niveles del campo educativo, como por ejemplo universidades, movimientos sociales, educadores, maestros, profesores, frentes de padres que defienden la educación pública, sindicalistas, movimientos estudiantiles, entre otros. En definitiva, es ese esfuerzo por reivindicar el debate educativo en relación entre escuela pública y educación popular, siendo su telón de fondo las diferentes formas que logren la articulación entre Estado y sociedad. Las reflexiones sobre el campo de educación popular fueron abonadas por diversos personajes de distintas corrientes políticas e ideológicas, tales como grupos guerrilleros en Centroamérica, organismos de corte neoliberal, pedagogos al servicio del Estado
y también estudiantes que se han caracterizado por alfabetización en barrios populares o recuperación de espacios que ya habían sido abandonados. Muchos los hacen al margen de los proyectos estatales y otros, a diferencia de los primeros. En este punto es importante tener en cuenta que la educación popular carece de universidad. Es un concepto cargado de historicidad y un significante en disputa. Más o menos entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, comienza a circular una noción de educación popular en el mundo atlántico, que tiene dos connotaciones fuertes. Por un lado, hay dos autores que la exponen. El primero es Campomanes y el segundo es Jovellanos. Ambos autores dan forma al programa educativo ilustrado que tendrá amplia recepción entre las gentes de saber en las colonias españolas en América. La intervención de estos autores se levanta en contra de dos prejuicios sumamente extendidos en el mundo ibérico. La primera es la educación profesional y la segunda es la educación de las mujeres. Campomanes atacaba la ociosidad y la miseria en la que se encontraban sumergidas cientos de familias a causa de la mala reputación que tenía el trabajo manual, pero también exaltaba lo que era el control que ejercían los gremios de artesanos sobre la transmisión y enseñanza de los oficios. Campomanes, en su discurso sobre la educación popular, exalta y promueve la industria popular a través de la formación en oficios mecánicos. Para el asesor de los reyes de España, el espacio de intervención privilegiado de la educación popular no era como tal la escuela, sino la familia. La familia es entendida como el núcleo de producción. Por su parte, Jovellanos sostenía en su informe de El libre ejercicio de las artes de manera categórica la importancia de la educación femenina, poniendo en pie de igualdad ambos géneros. Tal y como dice el autor, la mujer tiene el mismo uso de razón que el hombre. Esta idea es refrendada por Campomanes, en cuyas páginas ya asomaba la noción de educación común. Abro comillas: si la educación no les es común a hombres y mujeres, las mujeres e hijas de los artesanos preservarían ociosas y no podrían inspirar a sus hijos y maridos una conducta laboriosa. Cierro comillas. Educar pueblos. Hay una ruptura con el modelo educativo colonial que había establecido murallas entre la cultura a la que tenía acceso la población blanca y su terminante negación a los grandes sectores sociales, compuestos de indios, negros y mulatos que no recibían otra educación que no fuera la impartida en el marco de la catequesis. El segundo momento transcurre en lo que sería más o menos la segunda mitad del siglo XIX, cuando la educación popular comienza a crecer al abrigo de los estados modernos y sus constituciones liberales en confrontación abierta con la Iglesia, que detentó durante siglos el monopolio de la enseñanza. El pensamiento liberal consolidó una noción de educación popular cuyos principios se encarnaron en la escuela pública obligatoria, vector de congregación de la nación y dínamo del progreso. A grandes rasgos, la educación popular era el vehículo para formar al ciudadano a través de la alfabetización en una lengua y también en una identidad nacional. Por otra parte, la educación popular era la vía para la superación de la barbarie americana y medio de lucha contra los saberes y las sensibilidades populares. El advenimiento de las experiencias populistas en Brasil con Vargas, en Argentina con Perón y en México con Cárdenas le imprimieron a la noción de educación popular un nuevo giro, articulando a la cultura de masas. Podríamos decir que el caso argentino es tal vez donde la nueva configuración se haya plasmado de un modo elocuente, en tanto lo popular fue interceptado por una formidable potencia plebeya que desafió la jerarquía cultural liberal y le imprimió a la educación popular un sentido político cargado de impugnaciones y de nuevas reivindicaciones. A diferencia de los primeros, son impulsados desde algún organismo público, incluso recibiendo financiamiento de estos.
Educar es conocer de forma crítica la realidad que nos rodea. La educación es concebida como una toma de conciencia de la realidad de forma colectiva, práctica e involucrando las emociones, los pensamientos, los deseos y todo lo relacionado con nuestro origen como seres humanos. En ese sentido, Freire concluye: nadie lo conoce todo ni nadie lo desconoce todo. Nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Los hombres se educan entre sí, mediados por el mundo. Y otorga gran importancia al aprendizaje como un acto colectivo e inacabado. Educar no es una práctica neutral. Si el acto de educar es algo social, la práctica educativa no puede ser algo neutro, inamovible y apolítico. Cuando educamos, lo hacemos partiendo de unos valores y unos pensamientos propios mediante los cuales debería aparecer un compromiso ético y político de construir un humor y superar de esta forma las posibles circunstancias y factores que lo dificulten. Educar es conocer y transformar al mundo y a nosotros mismos, como seres humanos, como seres no solo en continuo cambio y evolución, sino también inacabados. Somos seres que precisan de experiencias sociales con todo lo que les rodea, y es por ello que es importante saber que en el proceso educativo nos necesitamos tanto a nosotros como a las demás personas que están en interacción continua para seguir creciendo y aprendiendo. Educar es dialogar y reflexionar. Para comprender y construir nuevas formas de aprendizaje con la realidad que nos rodea, es necesario comunicarnos e interactuar con las personas que están a nuestro alrededor para poder lograr ser libres. Con esto, mediante el diálogo y la comunicación que entablemos con esas personas, la reflexión será un poco más fácil y con ella llegaremos a ese estado de liberación o emancipación que tanto necesitamos. Paulo Freire nació en 1921 y murió en 1997. Fue uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Con su principio del diálogo enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Sus ideas influenciaron e influencian los procesos democráticos por todo el mundo. Fue el pedagogo de los oprimidos y en su trabajo transmitió la pedagogía de la esperanza. Influyó en las nuevas ideas liberadoras en América Latina y en la teología de la liberación, en las renovaciones pedagógicas europeas y africanas, y su figura es referente constante en la política liberadora y en la educación. ¿Y qué decía Paulo Freire? Una de las frases más representativas de Paulo Freire es: nadie tiene libertad para ser libre, sino que al no ser libre, lucha para conseguir su libertad. Es una paradoja muy curiosa para tener en cuenta, ya que nos dice que libre no es quien tiene libertad, sino quien lucha por serlo. Es un poco complejo, pero en un sistema como el nuestro, donde la educación es entendida como esa institución en la cual aprendemos datos, dejamos a un lado lo más importante, que es aprender a ser libres, a luchar por la libertad que tanto necesitamos. Libertad de un sistema esclavista, de un jefe, de un pensamiento abstracto y cuadriculado que nos limite a obedecer y a recibir órdenes. Libertad para conseguir lo que tanto anhelamos, pensar de una manera diferente, conocer la realidad y no dejar que nos vean la cara de estúpidos. Ese es el fin de la educación popular. Otra frase en la que Freire nos da a entender la importancia de la emancipación del hombre es: lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Con esto, llegamos al final de este video dejando un mensaje muy claro y es: luchemos por la educación. Luchemos por la educación popular, la educación que nos enseñe qué es la emancipación, qué es la libertad, qué es el pensamiento crítico, qué es lo que realmente nosotros necesitamos. Esa frase nos da a entender que la educación debe ser entendida como aquello que nos enseña a pensar y no a obedecer.
Esta educación no sería más que la educación popular, la que se preocupa por la libertad del hombre, libertad de pensamiento que le ayude a poner en duda aquellas cosas que el sistema le hace ver como normal y que a su vez sea consciente de la realidad en la que vive y que no se deje meter los dedos a la boca, que no se limite a obedecer, sino que por el contrario, haciendo uso de su autonomía y su libertad, utilice esa educación para pensar y por ende actuar de manera diferente.